Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nos da mucho gusto recibirlos a través de esta modalidad en línea para este diálogo con universitarios que hemos organizado en el marco de la exposición Polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas que se presenta actualmente en el Museo Amparo y que esperamos que ustedes puedan visitar muy pronto. Hoy nos da muchísimo gusto recibir a María Laura Rosa, quien junto con Julia Antivilo es curadora de la exposición Polvo de Gallina Negra, y ella va a presentar esta charla que lleva por título Polvo de Gallina Negra, una curaduría de investigación feminista. La recibimos con mucho gusto. Bienvenida, María Laura. Nos da de verdad, mucho placer que estés esta mañana con nosotros compartiendo estas líneas de investigación que tú has trabajado y compartiéndolas sobre todo con estudiantes universitarios que en algún momento han trabajado estos temas también o trabajarán estos temas. Me gustaría presentarla. María Laura Rosa es profesora de la Universidad de Buenos Aires e investigadora del CONICET Argentina. Sus líneas de investigación se centran en el arte feminista contemporáneo argentino, brasileño y mexicano, temas en los que ha publicado y curado diversas exposiciones. Como curadora, realizó Imágenes secuenciadas, Fotógrafas argentinas 1930-1990, Crear mundos, que se presentó en Fundación Proa en el año 2021-2020, Mónica Mayer, Obras, Procesos, Pedagogías, que se presentó en 2019, por mencionar algunas. María Laura Rosa es autora del libro Cuerpo Entero, Debates Feministas y Campo Cultural en la Argentina, 1960-1980, que se publicó en el año 2021, y Legados de Libertad, el arte feminista en la efervescencia democrática, publicado en el año 2014. Asimismo, junto a Lorena Wolfer, es autora de Estado de Emergencia, Puntos de Dolor y Resiliencia en la Ciudad de México, publicado en el año 2020, y Afectes Ciudadanes, México 2015-2017, publicado en el año 2018. Junto a Soledad Novoa, publicó Compartir el Mundo, la experiencia de las mujeres y el arte, publicado en el año 2017. María Laura, nuevamente bienvenida. Te cedo la palabra para que iniciemos con esta conversación y les recordamos que por supuesto estaremos recibiendo sus preguntas en el chat o bien al final abriremos una sesión para que ustedes puedan compartirlas directamente. Muchas gracias a todos, bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias, Silvia. Muchísimas gracias a Ramiro Martínez y a todo el equipo del Museo Amparo, para Julia Antivilo, y para mí es un gran placer estar llevando a cabo esta exposición de este grupo pionero de arte y activismo feministas que tiene el continente, que es Polvo de Gallina Negra y que es de origen mexicano. Así que, bueno, les agradezco muchísimo por esta posibilidad de charlar con estudiantes de universidades de México. Para mí es un gran gusto y espero que se pueda armar una charla y un debate bien rico. Bueno, la exposición tiene mucho sentido del humor para poder tocar temas bastante complejos y difíciles, y en ese sentido me gusta empezar con esta fotografía que nos tomamos Julia y yo en Madre por un Día, una de las tantas piezas que propuso y propone Polvo de Gallina Negra, que está ahí en el Museo Amparo, que es este fotocall, digamos, de artistas, madres y embarazadas, ¿sí? Así que así comenzamos esta plática, que va a tratar sobre todo de pensar un poquito qué es una curaduría de investigación feminista, qué sería, digamos, presentar o qué particularidades tiene una exposición que la planteamos desde los feminismos, pensando siempre que los feminismos son diversos, ¿sí? No hay un solo modo de pensar feminista, sino que hay una gran diversidad de feminismos y de interpretaciones, digamos, de cómo conseguir que nuestras sociedades sean más igualitarias, ¿verdad? Entonces, en ese sentido,
No es que yo esté dando aquí una receta de cómo hacer una curaduría, pero sí, digamos, son algunas opciones o posiciones que tenemos tanto Julia y yo a la hora de pensar una forma de trabajo curatorial feminista. Con esto quiero decir que no es la única, ¿no? No es la única forma. ¿Qué elementos contribuyen a una exposición desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de Julia Antivilo, mío y de otras colegas, como puede ser la maestra Karen Cordero, ¿sí? Karen Cordero, que también fue curadora del Museo Amparo y que es un referente y una amiga muy querida para Julia y para mí? ¿Qué elementos contribuyen a que una exposición sea feminista? Vuelvo a repetir, no son los únicos elementos, ¿sí? Por supuesto puede haber otros, va a haber otros, y con los tiempos van a ir cambiando estos elementos, porque si nos anquilosamos, si nos fijamos en que una exposición feminista, para que sea feminista, tiene que tener tales cuestiones, bueno, terminamos armando un canon, una medida, un orden, que como feministas nos estaríamos un poquito contradiciendo, ¿no? Porque justamente las historiadoras del arte feministas cuestionan los cánones que al ser fijo terminan siendo excluyentes de, digamos, de los diferentes actrices y actores sociales que van cambiando con los tiempos. Entonces, ¿qué elementos contribuyen hoy por hoy, pensamos, ¿sí?, a que una exposición sea feminista? Y bueno, en eso contribuye el uso del espacio y de la narrativa, tomando el cuerpo de quienes van a recorrer esa exposición en un sentido integral. ¿Qué quiere decir esto? Jugando con los sentidos de espectadoras y espectadores, haciéndolos participar de piezas, rompiendo con esa lógica que marcó durante muchos siglos a la historia del arte, de entender que las piezas artísticas son contemplativas, ¿sí? Pura y, digamos, la única forma de ser, pura y exclusivamente contemplativa. Entonces, lo que plantearíamos, digamos, desde un punto de vista feminista, es ese factor del cuerpo como un elemento, ¿sí?, muy importante en el recorrido de una exposición, buscando integrar todos los sentidos. Por supuesto, hay trabajos artísticos que posibilitan más esto, hay otros que son un poquito más refractarios a eso, pero se pueden hacer propuestas curatoriales de juego y de interacción. Esto es uno de los elementos que tiene la exposición de Polvo de Gallina Negra, que plantea desde el inicio la realización de una receta de cada espectador o espectadora tenga su propia receta sobre diferentes cuestiones que quiere cambiar de la sociedad, ¿no? Y cómo protegerse ante esas cuestiones, jugando con esta ironía del mal de ojo, del mal de ojo, con el que desde el nombre del grupo Polvo de Gallina Negra, las artistas están jugando y en cierta manera también aludiendo a una crítica al sistema del arte, ¿sí?, de los años 80, que es cuando se conformaron como grupo, para protegerse por el hecho de ser artistas, mujeres, feministas, factores que generaban bastante molestia en el ámbito artístico de entonces, ¿verdad? Entonces, jugando con eso, con Julia nos planteamos que espectadoras y espectadores también pueden armar su propia receta contra el mal de ojo de ciertas dolencias que sufrimos como sociedad. Y ahí está la interacción, ¿no? Las recetas, digamos, y diferentes piezas que permitan también una adaptación, digamos, a la integración de los sentidos. Otra de las piezas, hay varias en la exposición, ya lo vamos a ir charlando, pero otra de las piezas también es la posibilidad
de hacerse un sello con el emblema del grupo, con el icono que identifica al grupo, ¿sí? Un sello en alguna parte del cuerpo que uno quiera, a modo de tatuaje, digamos que puede luego borrarse, no que queda permanentemente. Esas y otras, digamos, modos de trabajo y de propuestas integran el cuerpo. Luego, como venía diciendo recién, el canon, cuestionar el canon. En la concepción de la historia del arte tradicional, ¿sí? Los manuales de historia del arte tradicional, de origen, por supuesto, europeos, ¿sí? Los más tradicionales, los manuales de origen europeo o estadounidense o anglosajones, podemos decir un poquito así más en general, se fue concibiendo un canon, o sea, un orden que generaba ingresos en ese discurso de la historia del arte como disciplina y exclusiones. Esos ingresos generalmente eran blancos, ¿sí? Masculinos, burgueses, porque los artistas que ingresaban a la historia del arte, el 90%, digamos, en la gran mayoría, venían de la clase burguesa, ¿sí? Prácticamente hay una ausencia de otras clases sociales, incluyendo, por supuesto, la nobleza, el campesinado, este tipo, los obreros y obreras más adelante, etcétera. O sea, este factor de clase y de género masculino y de etnia blanco, se le sumaba también la heterosexualidad. O sea, artistas que históricamente, digamos, se sabía con datos fehacientes de sus elecciones sexuales y que estos, por supuesto, tenían un impacto en el lenguaje que estaban desarrollando, pues no se los analizaba desde ahí, ¿sí? Porque no estamos planteando, digamos, contar la vida privada del artista, sino comentar, bueno, cómo se vincula ese lenguaje que está planteando con ciertas elecciones que tienen que ver con su sexualidad. Esas diversidades sexogenéricas quedaron absolutamente excluidas del discurso de la historia del arte, siendo que el arte o las artes están vinculados directamente con la vida, ¿sí? Porque no estamos hablando de historia de las matemáticas y uno puede pensar, bueno, no sé, no tiene por qué aparecer la cuestión de la elección sexual de un matemático o de una matemática, ¿sí? Pero en el caso de las artes, que están absolutamente vinculadas con la vida, con nuestro estar en el mundo, excluir a la mitad de la humanidad, o sea, las mujeres, diferentes etnias, la riqueza de las diversidades sexogenéricas y las diferentes clases o estamentos, dependiendo de la época, sociales, bueno, eso fue generando un canon que para la segunda mitad del siglo XX, o sea, más que la segunda mitad diríamos el último cuarto del siglo XX, y el siglo XXI ya eran inadmisibles. De esta manera que no se pueden generar en una exposición, o al menos no sería deseable que en las exposiciones se generen modelos de autoría, de especificidad, digamos, de grandes genios, de mostrar como que eso es lo único y lo más grande que hubo en un determinado momento histórico, porque sería afianzar un canon. Un canon que sabemos que en relación con las dinámicas de nuestras realidades y la vida, siempre tiene que ser bastante elástico, bastante flexible, dejando
que el presente vaya ingresando con sus cambios, sus modificaciones, porque la vida es constante cambio. Entonces las disciplinas, al anquilosarse, al generar, especialmente la historia del arte, que es mi disciplina, ¿no? Al generar modelos inamovibles, en algún momento dejan de ser representación de la realidad, pasan a ser, digamos, ¿no?, como algo ficcional que deja de tener un correlato en lo real. Y eso fue lo que las historiadoras del arte feministas, a partir de los años 70, comienzan a visualizar, a exponer críticamente, a deconstruir y a desarrollar investigaciones para que esa mitad, ¿sí?, de la humanidad comience a acceder a estos discursos muy bonitos, muy pulidos, muy hermosos, pero con poco correlato en la realidad. Por tanto, cuando hablamos de exposiciones retrospectivas, que en el punto 2 es lo que justamente estoy mostrando, tratamos de modificar esa palabrita de retrospectiva, porque históricamente, digamos, en los relatos curatoriales que han trabajado retrospectivas, han tendido a afianzar esto que planteamos como canónico, ¿no? La vida de un gran artista a partir de todas sus obras, y nunca es la totalidad de las obras, porque toda exposición significa un recorte, ¿sí? Y toda exposición habla tanto de las artistas, los artistas, les artistas que están siendo exhibidos, como de sus curadores, que son quienes organizan esos relatos, ¿verdad? O sea, no podemos pensar que lo que estamos viendo es una traslación, un traslado directo de lo que les artistas quisieron mostrar. Siempre hay un recorte, siempre hay una elección de decir esto entra y esto no entra, que puede ser más dinámica o menos dinámica si el artista o la artista en cuestión están vivas, o directamente quedar en manos de sus herederos y las curadoras o los curadores que deciden qué exhibir, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratamos como que de dejar de lado la palabrita retrospectiva y emplear, digamos, la palabra antología o antológica. Por eso hemos planteado, digamos, con la difusión de esta exposición, siempre hemos señalado que es la primera exposición antológica que hay del grupo Polvo de Gallina Negra, porque hace un poquito de referencia, ¿sí?, a algo más abierto, pensado con una dinámica en el tiempo. Una antología es algo que plantea una amplitud del recorrido, un recorrido amplio sobre este artista o estos grupos, o quienes estamos exhibiendo, pero no cerrado, ¿sí? No es una mirada hacia atrás directa, sino que hay una amplitud de miradas con una distancia, pero que puede en cualquier momento modificarse, integrar más piezas del grupo Polvo de Gallina Negra, pensarse desde otros ángulos. No es como, digamos, lo que ustedes van a ver, lo que quedó del grupo. No, hay una selección de trabajos, hay una selección de piezas, y es una mirada amplia, ¿no? Una antología en el sentido como se organizaba en literatura, ¿no? O sea, en un sentido amplio del término. El punto 3 que ponemos aquí, privilegiar el proceso más que el producto, como componente clave en la creación y concepción de la exposición. En Polvo de Gallina Negra lo que ustedes van a encontrar
es toda una selección también de documentación y una explicación tanto en los textos de sala como en algunos documentos que están exhibidos, los procesos por los cuales se llevaron a cabo esas piezas, que muchas de ellas son efímeras, que tenemos solo documentación, que mostramos a través de fotografías, y esos procesos también de la propia exposición tienen que ver con cómo piezas como el tendedero, por ejemplo, va cambiando a lo largo de la exposición, como piezas como el sello, ¿sí? O las propias recetas van generando dinámicas diferentes de la exposición. A su vez, esto acompañan los programas públicos. O sea, a través de los programas públicos podemos ir contando cuáles fueron los procesos de esa exposición, ¿sí? Como estoy haciendo, por ejemplo, en esta charla, y mostrar que eso que ustedes están viendo ahí, o que habrán visto, o que van a ver cuando visiten la exposición, es algo vivo, que el público va también interactuando, y que esto permite que la exposición sea muy diferente a cuando se inaugure, que cuando se cierre, que en el medio hay procesos, que en las redes se discute, que digamos se generan debates. Eso hace que una exposición esté viva, ¿verdad? Y bueno, como toda vida, tiene situaciones más difíciles, momentos de críticas, momentos de aplausos, o sea, eso es lo que constituye una exposición. Y es a lo que aspiramos como curadoras y curadores de una exposición, ¿verdad? No que pase desapercibida, sino de que sirva para la reflexión. Especialmente como feministas, lo que nos interesa es generar una concienciación, ¿sí? Y qué mejor que una exposición muestre a través de los debates, a través de sus procesos, a través de piezas que se reactivan, que está viva, ¿no? Que está viva y que lleva justamente a la charla, a las discusiones, por supuesto, discusiones en el sentido de siempre con respeto y para exponer los diferentes pensamientos y las diferentes dinámicas, ¿no? Que va a cobrar. Entonces, eso sería privilegiar el proceso. No pensar que una exposición se cierre en el momento de la inauguración, va a quedar así, sensacional, perfectita, exhibida, y bueno, cuando se cierre se aplaude y se terminó, ¿no? Sino que en el transcurso se va, digamos, va cobrando diferentes momentos, a través, digamos, de su impacto en los públicos, en la audiencia, etc. Concebir la exposición como un sitio de diálogo. Bueno, esto justamente es lo que acabo de decir. Si uno concibe una exposición como un sitio de diálogo, no como algo que está cerrado, y que no admite otras opciones, ¿sí? Sino como un diálogo multivocal y de interacción con activaciones de diferentes piezas, y que evidentemente tengan un impacto en los afectos, ¿eso qué va a traer como consecuencia? Va a traer que los públicos, que la audiencia intervenga afectivamente, ¿sí? Afectivamente quiere decir de muchas maneras, exponiendo sus opiniones, vuelvo a repetir, siempre con respeto, que es lo que anhelamos, ¿sí? Que haya un respeto, pero que esas opiniones estén. Y para nosotras, para Julia y para mí, eso habla de que la exposición no pasó desapercibida, ¿sí? Que no pasó así de largo. Bueno, fui a ver polvo, ya está, me voy a mi casa, no pasó nada. Al igual que cuando una buena película, ¿sí? Cuando uno va al cine y ve una buena película, discute, polemiza, debate, con quien puedes compartir esa experiencia, como toda experiencia estética
que nos llega desde los sentidos y desde los afectos, ¿sí? Eso trae todo un debate que para nosotras como feministas hace crecer, ¿sí?, a una determinada comunidad, hace crecer a esa comunidad, ¿no? Entonces, finalmente, el último punto, y que es lo que ustedes ven también en Polvo de Gallina Negra, cómo se genera un archivo en el proceso de producción y activación de la exposición. La misma exposición que muestra archivos de las artistas también está generando su propio archivo a través de los debates, a través de la reactivación de piezas, y el más claro ejemplo de esta exposición es el tendedero, cómo va generando archivo de la propia experiencia de la audiencia, ¿no?, del público. Porque, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de desarrollar una curaduría y de poner, digamos, a la vista, dar lugar, digamos, a una exposición, ¿no? Poner a la vista una serie de trabajos y dar lugar a una exposición? ¿Cuál es el sentido? Y el sentido es hacer un aporte a nuestras sociedades, ¿sí? Hacer un aporte a la reflexión, hacer un aporte al intercambio, al debate, hacer un aporte a la cultura, ¿verdad? Entonces, si partimos de esa idea, una exposición es algo vivo, es algo vivo que, como todo elemento vivo, trae diferentes valoraciones, debates, experiencias, etcétera, ¿no? Entonces, eso va generando un archivo también, un archivo que vale para la institución y un archivo que vale para las artistas, para las curadoras y para el propio público. Va generando un archivo de esas experiencias. Bueno, Mónica Mayer es una de las integrantes de Polvo de Gallina Negra, junto con Maris Bustamante, y en el año 2016 tuvo su primera antológica, que se llamó Una exposición retrocolectiva. O sea, ahí se empleó el término retrocolectiva. Si tiene dudas, pregunte, ¿sí? Se llamó la exposición Una exposición retrocolectiva de Mónica Mayer, que fue en el MUAC, en el Museo de la Universidad Autónoma de México, el Museo de Arte Contemporáneo de la UNAM. ¿Por qué ese término retrocolectiva? Y fue un término muy, muy hermoso que creamos Mónica y yo. Si bien la curadora de la exposición fue Karen Cordero, cuando Mónica viene a Buenos Aires en el año 2015, con Mónica nos une una larga amistad. Yo tengo el placer de contar con su amistad desde hace muchos años. Esto también forma parte de la metodología de la que voy a hablar ahora, ¿sí?, de investigación feminista. Mónica viene a Buenos Aires, invitada, ¿sí?, también a dar una charla, una plática aquí, y me cuenta de que estaban buscando un título para su exposición en el MUAC, pero que a ella no le cerraba el término retrospectiva, porque toda su obra era colectiva. O sea, ella como artista siempre contó en el desarrollo de sus trabajos o con una audiencia, con un público, o con compañeras y compañeros de trabajo con quien planteó obras colectivas, ¿sí? Entonces, en las que ella desarrollaba piezas que desarrollaba de manera individual, para poder activarla era necesario el público. Entonces ella ya consideraba que eso no era algo individual, ¿no? Ya estaba cuestionando ahí el término de obra individual, ¿sí?, y obra colectiva, que son términos bien específicos de nuestra disciplina, ¿no? Entonces, charlando, ¿sí?, le digo a Mónica, ¿y por qué no decís retrocolectiva?
o sea, retro en el sentido de una mirada hacia el pasado, pero no perspectiva, o sea, retrospectiva, que tendría que está más desarrollado o más acentuando el carácter individual de esa mirada hacia el pasado, sino colectiva. Y fue así como surge ese término, ¿sí? Ese término que hace interactuar dos palabritas, y las modifica. Y es bien interesante cómo comenzaba esa retrocolectiva de Mónica en el MUAC, en donde ella planteaba una receta recordando la función que ha cumplido históricamente hablando las recetas para sus trabajos y para el de polvo de gallina negra. Esa receta planteaba justamente respirar profundo, armarse de un puñado de preguntas, mantenerse alerta dentro de la exposición, ¿sí? Ver qué piezas son de archivo o son para jugar y para interactuar, por eso el mantenerse alerta, recorrer la exposición digamos, de una manera profunda y juguetona, ¿sí? A tus anchas, decía ella, y si se te antoja colaborar en las obras que invitan a participar, y si tienes dudas, pregunta, que es una pieza performática de ella, puedes hacerlo por medio de las redes sociales, ahí interactuaban las redes, o directamente con quien traiga puesto una camiseta con este lema, porque había varias monitoras que recorrían la exposición, ¿sí? O la misma Mónica, que estaba dispuesta a responder al público todo lo que planteaba, ¿no? Entonces, esto da la pauta a través de estos 4 ingredientes que una exposición, tal como acabo de mostrar, tiene que estar viva, ¿sí? Tiene que estar viva. Y lo que la hace estar viva, ¿sí? Son las activaciones, las discusiones, los debates. No es solamente el número de personas que va a verla, ¿tá? Como feministas, lo que pensamos es que no es solamente el número, ¿sí? de personas que ingresan a una exposición, sino los juegos, las activaciones y las reflexiones que esas personas se llevan o que están dispuestas, ¿sí? a repensar, a reflexionar y a poder modificar en algún punto de sus conductas o su estado de sensibilidad, cómo queda a partir de una exposición, ¿no? Entonces, son situaciones que llevan a que, como cuando uno va a un rico, comparte un rico plato en un restaurante, o con amigas y amigos, ¿sí? Y dice, qué maravilla, qué sabor de boca me queda después de este plato. Bueno, con una exposición pasa lo mismo, ¿no? Ese sabor con el que uno se va, que tiene que ver con las reflexiones, con los lugares que les toca pensar a través de una exposición, ¿no? Y ese es un poquito el juego que invitamos a jugar con polvo de gallina negra, mal de ojo y otras recetas feministas. En relación con esto que acabo de plantear, en los años 70, ¿sí? Una filósofa y psicoanalista francesa, que se llama Lucy Garay, en un libro que recomiendo, ¿sí? Por supuesto, que se llama Ese sexo que no es uno, planteaba lo siguiente. Dice, cualesquiera que sean las desigualdades que puedan existir entre las mujeres, ¿sí? De etnia, de clase, todas esas desigualdades, todas ellas padecen, incluso sin reconocerlo claramente, la misma opresión, la misma explotación de su cuerpo, la misma negación de su deseo. Estamos en los años 70, momentos en que recién se comenzaba a hablar del orgasmo femenino,
consideraba que las mujeres no tenían orgasmo. En los 70 recién comenzaba a hablarse de eso. Recién las mujeres comenzaban a conocer sus propios cuerpos. Por supuesto, todavía no se hablaba tan abiertamente del deseo sexual. Entonces, por eso dice Lewis, la misma negación de su deseo, ¿no? La misma explotación de su cuerpo y la misma opresión. El primer punto que enfrenta los movimientos de liberación, que eran como se llamaban en los 70 los movimientos de mujeres, es el de hacer a cada mujer consciente del hecho de que lo que ella ha experimentado en su experiencia personal es una condición compartida por todas las mujeres y por ello permitir que esta experiencia sea politizada. Voy a explicar esto porque está en la raíz de esta exposición y está en la raíz de una pieza nodal de la exposición que es el tendedero. Cuando uno puede comprender que lo que le pasa a una une, ¿sí? Puede comprender que lo que le pasa a una no es una cuestión puramente de personal, ¿no? Una mala suerte, uy, qué desgracia, me puse una falda muy corta y me toquetearon, ¿sí? En el autobús o en el metro, o qué mala suerte que tengo, novio tras novio, no sé, me pega o no resulta como yo esperaba, me maltrata, etc. Cuando uno puede salir, ¿sí?, de esa situación pensada como algo que tiene que ver con anécdotas personales y ve que a su alrededor esa experiencia es compartida, vivida, sufrida, padecida por muchas otras mujeres, ¿sí?, sale de lo que llamamos la anécdota y pasamos a la categoría, o sea, a pensar que eso no es una anécdota, 3 anécdotas, 20 anécdotas, ¿sí?, 200 anécdotas, sino que eso conforma una trama, ¿sí?, de una estructura que se llama patriarcado. Le damos un nombre, patriarcado, a esa estructura que está conformada por múltiples situaciones personales. Cuando esas situaciones personales conforman esa estructura, podemos conceptualizar. O sea, salimos de la anécdota, pasamos a una categoría conceptual que tiene que ver con la opresión, ¿sí?, de un sistema que se llama patriarcado, le damos nombre, conceptualizamos y podemos dejar de vivir eso que nos acontece echándonos las culpas, sino pensándolo como dentro de una estructura que organiza y regula la vida cotidiana. Antes decían, las feministas de los años 70, la vida cotidiana de las mujeres, hoy decimos la vida cotidiana tanto de varones como de mujeres, como de disidencias sexogenéricas, ¿sí? O sea, cis mujeres, cis varones y todo el arco de disidencias sexogenéricas. O sea, regula la vida de una comunidad, de una sociedad. Eso que es pasar de las anécdotas, porque está claramente exhibido esto en el tendedero, ¿no? Una anécdota, uy, yo de niña sufrí una situación personal muy complicada, qué mala suerte que tuve de tener un tío, una tía, una madre, un padre así. Y cuando vemos que son uno al lado del otro las tarjetas que van contando situaciones, eso ya no es algo de mala suerte personal,
sino que es algo estructural, ¿sí? Y lo que buscamos en toda exposición feminista, en toda exposición feminista, digamos, toda exposición trae debates, si se hace una exposición pensada como lo planteé hace un momento, trae debate, trae, digamos, reflexión, ¿sí? Pero toda exposición feminista lo que busca es generar conciencia de la estructura opresiva, desigual, en la que vivimos, y buscar cambiarla. En las pequeñas modificaciones que podamos hacer cada una, cada uno, cada una en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? O sea, ese es el objetivo, digamos, que atraviesa una exposición feminista. Luego puede haber muchas otras dinámicas que se generen y que generen otros objetivos, pero tanto para Julia como para mí, y estoy segura que para las artistas también de esta exposición, lo que buscamos es generar conciencia, ¿no? Llevar a la conciencia. La concienciación, ¿sí? La concienciación es un elemento fundamental, entonces, ¿verdad? Pero no solo fue un elemento fundamental en los años 70 y después ya se perdió, sino que termina constituyendo también una metodología de trabajo. Y acá aparece uno de los objetivos de esta plática, que es hablar sobre la metodología de investigación que lleva una curaduría feminista, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia el trabajo de investigación de feministas de otros trabajos de investigación? Bueno, que manejamos una metodología cuya base considera a la experiencia vivida como una experiencia política y como un método científico de trabajo, ¿verdad? Acá ya hay una diferencia con el tipo de metodología de investigación que puede llevar otra disciplina. No estoy ni privilegiando, ni diciendo que somos mejores, ni menores, no. O sea, las diferencias en las metodologías de investigación. Y ahí sí me sale el costado quizás más científico, como científica de CONICET, que soy, ¿sí? De trabajo, de cuál es mi metodología de trabajo, la metodología de Julia, también como una académica, ¿sí? Científica. Entonces, nuestra metodología de trabajo tiene que ver con esta frasecita que resume o sintetiza de una manera muy rica y muy inteligente cómo trabajamos nosotras, ¿sí? Y cómo trabajan las feministas. En Consciousness Raising, a Radical Weapon, o sea, la toma de conciencia como una herramienta, un arma radical, ¿sí? Ahora voy a explicar también qué es ese radical que está ahí. En el año 78, Katia Sarachild, una feminista de los grupos radicales, radical quiere decir cambiar de raíz, ¿sí? Cambiar de raíz, radical viene de raíz. Por eso eran los grupos radicales del Women's Liberation Movement de Estados Unidos. Katia Sarachild era un integrante de estos movimientos de liberación, y en los años 70 ella va a dejar claro esta metodología. Y dice, la decisión de hacer hincapié en nuestros sentimientos, ¿sí? Y experiencias como mujeres, hoy diríamos como mujeres, y como disidencias sexogenéricas, ¿sí? Porque mujeres queda abocado a cis mujeres, hubo un cambio muy grande, digamos, de los años 70, por eso hago esta salvedad, ¿sí? En los 70 eran mujeres, hoy abrimos ese
amplia caja de sastre de mujeres y hacemos ingresar otros actores sociales. Entonces, en nuestros sentimientos y experiencias como mujeres, y de contrastar todas las generalizaciones y lecturas que habíamos realizado con nuestra propia experiencia, constituía en realidad un método científico de investigación. De hecho, estábamos repitiendo el desafío que la ciencia del siglo XVII lanzó al escolasticismo: estudiar la naturaleza, no los libros, y someter todas las teorías a la prueba de la práctica viva y de la acción. Entonces acá hay algunas palabritas que cabe subrayar o destacar. Primero, nuestros sentimientos y experiencias son materia de investigación, son materia de trabajo, es materia prima de trabajo, ¿verdad? Hasta los años 70 se consideraba que la materia prima, ¿sí?, en disciplinas humanísticas, tenían que ver con documentos, tenían que ver, en el caso del arte, con las propias obras artísticas, pero no tenía que ver con aquellos datos de la vida cotidiana que impactaron para el desarrollo de piezas artísticas, ¿sí? O sea, ningún Picasso contaba que cómo el hecho de ser padre había impactado para la realización de determinados trabajos artísticos, ¿sí? Básicamente porque la paternidad no era tan compartida como puede ser en algunos casos hoy, no en todos, pero en algunos, y entonces los varones no sufrían de insomnio, ni quedaba absolutamente atravesada su vida y su cuerpo por parir, ¿sí?, o por el hecho de cumplir con las horas de amamantamiento, o por el hecho de dormir mal, etcétera, etcétera, ¿tá? Entonces, como eso no impactaba, bueno, eso no aparecía en la obra, ¿vale? Pero en la vida de las mujeres, eso era un antes y un después, ¿sí? En la vida de las mujeres cuyo nivel de vulnerabilidad en un sistema del arte que las excluía sistemáticamente, ¿sí?, en los años 70 se vio a las claras esto. O sea, un artista que con unos esfuerzos tremendos consigue poder ingresar en algún grupo de trabajo colectivo o en alguna exposición o galería, ¿sí?, y que tras la llegada de sus hijas se ve absolutamente modificada su vida cotidiana, sus horas de trabajo, su dedicación a la creación, etc., eso tenía un impacto directo en la obra, ¿verdad? Eso ameritaba no solo decirlo a través de la obra, sino analizarlo por nosotras y nosotres, ¿sí?, en nuestra metodología de trabajo, ergo en la exposición que estemos llevando a cabo de esas artistas, ¿sí? Esto fue bien interesante en una exposición, estoy recordando, de Nancy Espero, que hubo en el Museo Tamayo hace ya unos 3, 4 años, si mal no recuerdo fue en 2018, ¿sí? Fue en 2018, una exposición de Nancy Espero, en donde contaba la curadora, ¿sí?, cómo había impactado en su paleta de colores, la maternidad. Porque, ¿qué pasaba? Como tenía un bebé muy pequeñito y un niño un poquito más de 2 años, ¿no? Eran muy seguiditos sus hijos, muy chiquitos. Ella solo le quedaba poder pintar a la noche. Pero su casa era muy pequeña, y no podía estar con la luz, ¿sí?, 100% artificial, porque los niños se despertaban.
Entonces, la paleta de color era bajísima, bajísima, porque ella trabajaba prácticamente a la luz de las velas. O sea, con una luz mínima, ¿sí? Eso se debe contar, porque no es lo mismo trabajar en un taller, ¿sí? Tener un horario de trabajo, uno aislada de las situaciones de la vida cotidiana y pensando solo en la creación, con las comodidades que puede tener un taller propio, que no tenerlo, que pintar al lado de una cuna y una camita, que estar atenta a que el niño o la niña se despierte, y que hacerlo con una luz mínima. O sea, evidentemente no es lo mismo. Entonces, eso de la experiencia de la vida cotidiana, para nosotras como investigadoras feministas, tiene que aparecer, aparece de hecho, ¿sí? Y lo consideramos un elemento político, porque impacta no solo en las piezas que el artista desarrolla, sino que impacta justamente en el propio lenguaje de la historia del arte. No podemos ver solo el impacto inmediato, sino como esto se inscribe dentro de un sistema que es el sistema de la historia del arte, ¿sí? Entonces, esto, este ejemplo, que es uno de los tantísimos, de Mónica Mayer y de Maris Bustamante, hay otro tanto, ¿sí? Específicamente de la exposición, quiero sugerirles que escuchen detenidamente, ¿sí? El video Tres madres para un desmadre, que va a desarrollar Maris Bustamante cuando apenas de quedar viuda. En medio de la década que dura Polvo de Gallina Negra, Maris Bustamante queda viuda y tiene que hacer frente, ¿sí?, como artista, a, digamos, a la alimentación de sus dos hijas. Una de ellas era muy, muy pequeña. Entonces, ese Tres madres para un desmadre tiene que ver con esto, con esta idea de que la experiencia personal y los sentimientos tienen una, digamos, implicancia muy fuerte dentro de la investigación. Es materia prima de nuestra investigación como feministas. Que me enseñaron a mí en la facultad cuando yo estudiaba en los años 90, que había que tener una objetividad y un distanciamiento que viene claramente de la filosofía kantiana, de cómo impacta la estética kantiana para la interpretación del arte, ¿sí? Eso viene de Kant, viene de esta idea de considerar que las artes y sus productos son objetos de los que hay que analizar frente a una distancia, y que la investigadora, el investigador no puede tener una carga afectiva en ellos, porque eso estaría deformando, ¿sí?, la interpretación sobre ellos, y con eso, digamos, terminan los feminismos, ¿sí? La teoría de arte feminista justamente da vuelta ese discurso, críticamente lo deconstruye y plantea otros métodos de investigación. Esta metodología de investigación impacta en la creación de una pedagogía feminista y de las obras de arte feminista. La pedagogía feminista justamente se va a basar en relaciones, digamos, entre alumnos, que vamos a llamarles mejor integrantes, ¿sí?, de las pláticas, y maestras, maestros, quienes llevan a cabo esas prácticas. Busca una horizontalidad en el trabajo, una transmisión de saberes a partir de, digamos, de interpretar que el otro, la otra, tiene una experiencia rica y viva
que me gratifica a mí y que yo puedo aprender, y también puedo mostrar mi experiencia también rica y viva, o sea, se busca una horizontalidad y se busca también una relación de afecto, o sea, se construye en el tiempo, por supuesto es más larga, ¿sí? Esta relación de confianza y de afecto. Por eso comenté hace un momentito que yo tengo la dicha de ser amiga de Mónica Mayer, muy amiga de Mónica y Mónica de mí. Nos conocemos hace muchos años y con Julia Antivilo también nos conocemos hace muchísimos años. Tenemos grandes experiencias conjuntas y el proyecto de Polvo surge de la amistad que nos une a las tres, ¿sí? Con Maris, por supuesto un poquito menos, tenemos como un poco de menos trato, pero porque Maris decide irse un poquito, salirse del ámbito artístico, salirse ahora, ya hace unos años que está retirada y bueno, tiene que ver también con decisiones personales, pero tenemos un vínculo a través de sus hijas, con la familia de Mónica también, ¿no? De mucho afecto. Entonces esto no se oculta en la metodología de investigación, que justamente cuestiona ese distanciamiento kantiano y promueve la antigua, ¿no? Metodología de investigación, o muchas de quienes practican ese método, que tendrán, digamos, sus intereses, ¿no? Que son de su interés. Hay muchas colegas, muchos colegas que continúan practicando esa metodología más tradicional, que las feministas consideramos que no es de nuestro agrado, ¿no? Porque no interviene la experiencia, no intervienen los afectos, ¿sí? Y las obras de arte feminista reflejan esto, o sea, las obras que ustedes ven ahí están en relación con la práctica viva, por eso hay piezas que se documenta, o sea, hay documentación de piezas de activismo de los años 80, pero hay también piezas, esas mismas piezas que han sido reactivadas hasta el año pasado, ¿sí? Ahí tienen como Carta a las Madres, que Julia va a exhibir en una de las pláticas, de las próximas pláticas que va a haber, el libro de Carta a las Madres, va a haber una actividad en torno a eso. Bueno, eso fue una reactivación del concurso Carta a las Madres que hicieron en los años 80 Mónica y Maris, y que va a ser reactivado en pandemia, en México. Entonces, estas obras de arte que llevan a la práctica viva y a la acción, ustedes la ven todo el tiempo en la exposición de Polvo, y ven también cómo participamos las propias curadoras en reactivaciones, ¿sí? Esto sobre todo después de aquellos polvos, en ese sector, van a ver cómo las propias curadoras, tanto Julia como yo, hemos promovido la reactivación en diferentes lugares, en Buenos Aires, en Ciudad de México, en otros lugares, de acciones de polvo de los años 80. ¿Y qué tiene que ver, digamos, en relación con esto que acabo de comentar? ¿No? ¿En qué se fundamenta ese considerar que la experiencia tiene, y los sentimientos, pero especialmente la experiencia, tiene una connotación política y es un elemento, es una materia prima de trabajo? Bueno, consideramos que los sujetos, les sujetes, ¿sí? No constituyen, no están atravesados por una verdad única, esencial. No no es lo mismo un sujeto de en los años 80 que en los 90, que en la actualidad, y que no hay una esencia que sea una condición natural del sujeto.
Y eso tiene que ver con todo un cambio en la interpretación de la subjetividad y del sujeto humano, ¿sí?, que va a haber en la filosofía, en los feminismos, o sea, en diferentes disciplinas que interpretan a los seres humanos. Entonces, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y por supuesto mucho más en profundidad en el último tercio del siglo XX, ¿sí?, deja de haber verdades esenciales y comienza a haber verdades coyunturales del sujeto. O sea, que todos estamos construidos, construidas a través de relatos que nos van constituyendo, ¿sí? Y en ese sentido, esos relatos están conformados o asentados para las feministas en las experiencias personales. O sea, las experiencias personales, ¿sí?, nos muestran, traslucen, ¿sí?, grandes relatos que nos van constituyendo y que como mujeres nos condicionan, nos oprimen, ¿sí?, como disidencias sexogenéricas también nos condicionan, nos oprimen, y que estaría bueno de ir modificando, ¿no?, de ir cambiando. La encarnación feminista, dice Donna Haraway, una teórica muy importante para la metodología científica feminista, ¿sí?, la encarnación feminista se opone a la fijación, esto es lo que yo decía del canon, de las reglas, de lo que queda y de lo que se excluye, y es insaciablemente curiosa. Si somos curiosas, ¿sí?, estamos todo el tiempo moviendo, cambiando, ¿sí?, haciendo ingresar nuevos datos en nuestras, digamos, investigaciones, ¿no? Y en el mundo del arte, la concienciación, dice Holly Hughes, una actriz de teatro feminista de los años 70, decía en los 70 que la concienciación se consideraba en paralelo a la creación artística, o sea, la concienciación generaba material de trabajo para la creación artística. Dice, lo que cobró un tono terapéutico, muchas veces el contar esas experiencias generaba, digamos, un tono terapéutico y aliviaba el alma, y una salida directa y creativa para las mujeres, dado que podría expresar su experiencia como sujetos femeninos inmersos en la cultura patriarcal. En relación con esto, muestro qué eran los pequeños grupos de los años 70 o los grupos de concienciación, como cuando Mónica Mayer, digamos, comenta que el tendedero sale justamente la pieza del tendedero, tiene una metodología que viene del pequeño grupo, que es contar en un pequeño tiempo, unos 10, 15 minutos, ¿sí?, contar la experiencia personal y mostrar cómo en esa, digamos, en ese relato que yo voy transmitiendo y que resulta que coincide, ¿no?, con lo que le suceden a otras mujeres, voy dejando percibir cómo se constituye una estructura a través de esas experiencias personales. Son como puntadas, ¿sí?, que voy dando en una gran trama estructural que se llama patriarcado. Entonces voy visibilizando a través de esas puntadas, ¿sí?, qué elementos son coincidentes con otros relatos y me van mostrando cómo opera el sistema opresivo del patriarcado, ¿sí? Y eso se desarrollaba en los 70, digamos, la metodología de trabajo era justamente a partir de pequeños grupos que iban contando, o sea, que proponían, digamos, en un determinado día
10, 15 minutos para hablar de una experiencia que tiene que ver con la sexualidad, o para hablar de la maternidad, o para hablar de el trabajo femenino, ¿no? Entonces, cada mujer contaba, en relación a esa temática que se proponía y durante el tiempo que se estipulaba, una experiencia personal. Y así empezaba, ¿sí?, a visibilizarse situaciones que conforman esa trama del patriarcado, ¿sí? De esa metodología de trabajo partimos con piezas, digamos, con varias piezas de polvo. Una de ellas, la más evidente, que trabaja con esa metodología, es el tendedero. Ya pasando a, digamos, a temáticas más del orden de la investigación, ¿sí? Hasta ahora expliqué algunos elementos que conforman la investigación feminista, este sería otro más. En un libro de la teórica Griselda Pollock, teórica inglesa, sudafricana, pero de origen británico, Griselda Pollock, en un libro que ella va a sacar en el año 2007, luego va a ser traducido al castellano poquito después, ella hablaba de un museo feminista. ¿Y qué era eso de que un museo sea un espacio de exhibición de algo feminista? Entonces decía, bueno, una actitud, una posición, ¿qué es eso? Una esencia, en el sentido de lo que acabo de explicar, gran verdad, inamovible, característica de la unidad ilusoria, dice mujer, o sea, la mujer como algo que podemos definir, que tiene una esencia. Evidentemente que no, sí, evidentemente que no. Entonces ella dice, es una práctica, un laboratorio crítico y teórico. Por eso, la exposición de polvo de gallina tiene un impacto, ¿sí?, en opiniones, en críticas, porque evidentemente lo que buscamos es un debate. Entonces dice, si abordamos las obras de arte como proposiciones, o sea, propuestas, proposiciones, como sitios para la producción de significados y de afectos, entre sí y entre sus espectadores, lectores, ¿sí?, entonces dejan de ser meros objetos que se clasifican a partir de su evaluación estética o de la idealización de su autoría. Acá está aludiendo directamente al concepto de retrospectiva. Idealización de su autoría, que era lo que trae, o lo que pensamos muchas feministas que trae ese formato de la retrospectiva, o a partir de su evaluación estética, cuando hacemos colectivas, exposiciones colectivas que se evalúan desde lo formal, lo estético, etc. Las obras de arte, dice Griselda Pollock, piden ser leídas como prácticas culturales que negocian significados que han sido configurados tanto por la historia como por el inconsciente. Es una teórica que está muy atravesada por el psicoanálisis, ¿sí?, por supuesto los feminismos, pero tiene un abordaje desde lo psicoanalítico, y entonces para ella el inconsciente es muy importante, aparece en toda práctica cultural, y la historia en el sentido de cómo, digamos, esas prácticas culturales impactan construyendo historias. Historias que van marcando nuestros comportamientos o van mostrando cómo nos comportamos, cómo nos manejamos como sujetos sociales, ¿sí? Y eso es bien interesante para tener en cuenta a la hora de pensar una curaduría feminista. ¿Es lo mismo una curaduría de arte feminista
que un proyecto activismo curatorial? ¿Es lo mismo? ¿Significa lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Qué entendemos por activismo curatorial? Entonces, acá tengo que aludir al término de activismo curatorial que va a formular la teórica Maura Reilly, ¿sí? Hacia 2016, en un libro justamente que lleva este nombre, Curatorial Activism, en donde ella plantea que bajo ese término va a nombrar a aquellos y aquellas curadores y curadoras que se trabajaron para visibilizar artistas o colectivos que fueron excluidos de las curadurías más tradicionales o de las curadurías en general, y por supuesto de los relatos de la historia del arte, ¿no? Entonces, con eso se refiere a no europeos, no blancos, cis mujeres, transfeministas, queer, etc. Y el objetivo, ¿sí?, de exhibir trabajos de estas personas o colectivas es nivelar las jerarquías de qué es mejor y peor dentro del sistema del arte, visibilizar otredades, como decía ella. Yo no estoy de acuerdo con el término otredad, pero ella planteaba eso, ¿no? Visibilizar otredades, subvertir márgenes y centros, promover debates, aquí está polvo para promoverlos, ¿no? Expandir nuevos conocimientos, encarar estrategias de resistencia, entendida como resiliencia, ¿no? Como esa resistencia hacia un sistema del arte muy excluyente, ¿no? Y planteamos lo siguiente con Julia. Desde Latinoamérica, ¿podemos plantear proyectos de activismo curatorial desde otro lugar? Porque dado que Latinoamérica, dentro de estos discursos anglosajones, europeos, ¿sí?, es una otredad, si uno quiere tomar ese concepto del que yo no acuerdo, pero a los fines prácticos y didácticos lo podemos tomar en este minuto, es una otredad, porque es un continente con etnias diversas, enormemente diversas, complejas, digamos, con márgenes y centros, pero que estamos descentrados de ese discurso del mainstream, de la historia del arte. O sea, podemos plantear un tipo de activismo curatorial, y el tipo de activismo curatorial que nos parece interesante como una de las tantas respuestas que podemos dar a esta pregunta es desarrollar exposiciones que busquen impactar directamente en un cambio en la concienciación de quienes la visitan y en un cambio de nuestras sociedades complejas, diversas, en la que vivimos. Y en ese sentido, Polvo de Gallina Negra no es solo una muestra de activismo curatorial porque busca nivelar jerarquías, visibilizar otredades, promover debates, subvergir márgenes y centros, sino porque busca un cambio real, un cambio real. Por eso, diversas piezas que ustedes tienen ahí para reactivarlas, ¿sí?, desde la receta hasta el fotocall, porque buscamos que al integrar el cuerpo de los y las espectadoras y espectadores, haya ahí ya una toma de conciencia real de a lo que se está asistiendo, y una búsqueda de un cambio concreto en pequeñísimas actitudes. No queremos gigantescas actitudes, ya la toma de conciencia ya es algo importante, ¿no? Ya es un hecho muy, muy importante en el momento que uno va a ver una exposición. Y bueno, para no extenderme mucho más y dejar a abrir a preguntas, ¿sí?, en este ratito que queda, voy a pasar algunas piezas de la exposición
que ustedes pueden ver en el Museo Amparo hasta el 4 de noviembre, y quienes no hayan ido, quieran ir bajo estas, o quienes hayan ido, quieran volver bajo estas, digamos, reflexiones que estamos haciendo en esta charla, les voy a mostrar un poquito imágenes de, con lo que ustedes se pueden encontrar en el Museo Amparo. La exposición primero pasó por el Centro Nacional de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, CENAC, ¿sí? Y en esa oportunidad, en un espacio, digamos, más amplio, hubo otros desafíos que nos propusimos, marcadas por ese espacio, ¿no? Eran 600 metros cuadrados de exposición, y no contaba esa apuesta con piezas vintage, o no con la cantidad de piezas vintage, o sea, piezas originales, que cuenta el Museo Amparo, ¿no? Había reproducciones y reproducciones, digamos, a tamaño diferentes a los que ustedes cuentan en el Museo Amparo, que respetan el original, mientras que en Santiago de Chile, por una cuestión espacial y por decisiones museográficas, las piezas eran muy, muy, muy grandes, ¿no? Casi gigantografías, muchas de ellas, ¿sí? En Museo Amparo tenemos una exposición sumamente acogedora, que ya desde el ingreso, digamos, tuvimos con varias decisiones que tomamos, como dar la bienvenida a quienes ingresan a las salas, mostrar un poquito quiénes son Mónica y Maris, de qué trató Polvo de Gallina Negra, qué era el mal de ojo, y otras recetas feministas. O sea, Polvo de Gallina Negra son unos polvos que curan dentro de, digamos, del ámbito de la medicina más popular, y de las creencias mágico-religiosas de latinoamericanas. El polvo de gallina negra cura el mal de ojo, ¿sí? La envidia, tiene varios factores que hace que las artistas tomen ese nombre y lo escojan para su grupo, porque esto que yo comentaba muy al principio, al ser artistas feministas, mujeres, excluidas del sistema del arte mexicano de los años 80, pues tenían que tener mucha fuerza, mucho valor y mucha protección para poder insertarse con temáticas, o sea, trabajando temáticas que vienen de la experiencia personal, por supuesto, y que son muy duras, como la del abuso, como la de la violación, que ustedes tienen en la sala. Entonces ellas apelaban a trabajar esas temáticas, protegiéndose con el polvo de gallina negra, irónicamente jugaban con esa idea, pero en varios de sus performances lo desarrollaron, ¿sí? Emplearon ese polvo de gallina negra, y tienen en la sala de polvo, aparece una fotografía que muestra el primer performance que ellas realizan para protegerse de los violadores, porque su primera experiencia artística como grupo va a ser en una marcha feminista contra la violación, ¿sí? Y es ahí donde ellas desarrollan ese primer performance empleando el polvo de gallina negra como receta contra los violadores. Entonces, todo eso se va a explicar, por supuesto explicamos también que emplean el humor, la ironía, el sarcasmo, para poder reírse de muchas situaciones que son complejas para las mujeres, pero que si no está mediando el humor, sí, uno puede caer
en dramatismos que no es del gusto y del bien para cambiar una sociedad, ¿ah? No ese es el objetivo. Por eso la forma de generar conciencia, la herramienta del humor es fundamental, ¿no? Para llegar a la concienciación. Decidimos hacer una cartografía que van a desarrollar dos diseñadoras de Argentina, Muc y Lea Ágreda, o sea, Mariela Monsalve y Lea Ágreda, van a desarrollar esta hermosa cartografía en donde se exponen los tres momentos de la exposición, ¿sí? De antes de aquellos polvos, polvo de gallina negra y pospolvo, reactivaciones, muestran los años que cada sección va a trabajar, ¿sí? Y algunos referentes muy importantes dentro de cada sección, y el porqué de organizar esta exposición a través de estas tres secciones. Y eso es bien interesante porque se plantea a espectadoras y espectadores, digamos, se da una bienvenida, y se plantea cuáles son las reglas del juego, ¿no? De esta exposición. Toda exposición tiene una serie de reglas y de juegos, y aquí quedan planteados qué es lo que se va a ver, ¿no? Y cómo jugar dentro de cada sección. Y de antes de aquellos polvos, bueno, aparecen piezas de Maris y de Mónica, anteriores a Polvo de Gallina Negra, que muestran cómo cada una en sus diferentes trayectorias ya venían trabajando con el humor, con el sarcasmo, con una crítica muy profunda al sistema patriarcal. En el caso de Mónica, inclusive ya militaba en agrupaciones feministas mexicanas desde inicios de los años 70, ¿sí? Entonces, no conforman Polvo de Gallina Negra por casualidad, no fue un encuentro fortuito de dos artistas, ¿sí? Sino que hay un encuentro de cabezas que ya venían trabajando en esa línea, una integración en sus pensamientos, ¿sí? Una conformación de un lenguaje que ellas ya venían investigando y que confluyen en polvo. Polvo de Gallina Negra va a mostrar también cómo estas artistas son pioneras en el México de los años 80, junto con otros grupos, ¿no? Del arte correo, cómo hacen uso de, digamos, de los medios de comunicación, y en eso sí son pioneras, los medios de comunicación como la columna del diario que va a tener Mónica durante varias décadas, una columna dentro del Diario Universal de México, en donde ella va a exhibir, va a mostrar diferentes situaciones del campo del sistema del arte, y lo va a emplear también como soporte para obras de Polvo de Gallina Negra. La columna de los periódicos, los programas de televisión, el arte correo, son lenguajes que con los que las artistas van a experimentar durante los años 80, ¿no? Esto tiene que ver con ese gran laboratorio de experimentación del arte contemporáneo que va a ir desarrollando México, las artes contemporáneas mexicanas, las artes visuales, ¿sí? Durante los 70 y los 80. ¿Sí? Entonces ellas van a llamar a concursos, el concurso va a ser una herramienta también de experimentación artística, la entrevista, el concurso, los diferentes soportes como las cartas, el arte, digamos, los programas televisivos, son todos diferentes soportes o formatos. El concurso es un formato, la receta es otro formato, que van a ir empleando
para, digamos, experimentar y para generar concienciación, ¿sí? El fin último va a ser la concienciación, ¿no? Entonces ustedes van a ir viendo en las salas de Polvo de Gallina Negra cómo ellas fueron apareciendo en diferentes programas televisivos, dando conferencias performanciadas. Ese es otro soporte que ellas van a crear, formato que ellas van a crear, ¿sí? El de la conferencia performanciada, formato bien interesante para ir a colegios, a escuelas de secundaria, ¿sí? De la prepa, para generar conciencia sobre la invisibilidad de mujeres artistas mexicanas o de temáticas que tienen que ver con la maternidad. Y en la sección post-polvo, lo que tenemos es justamente varias piezas en las que nos hemos implicado y hemos participado con Julia, la hemos promovido, ¿sí? Estos años con los que venimos trabajando con estas artistas. Una de ellas es Maternidades Secuestradas, que es una pieza en la que participa Julia Antivilo, que se desarrolla en México en 2012, y que tiene que ver con todo el tema de, digamos, de las madres del dolor, ¿no? De las madres que empieza así, ¿no? Con este disparador que es la maternidad, y dando cuenta de aquellas madres que estaban perdiendo a sus hijas, hijos, por el narcotráfico, y luego se dispara una reflexión mucho más amplia sobre la maternidad, y la pieza Maternidades en Tensión, que la desarrollé yo en Buenos Aires junto con un grupo de activistas, feministas, antropólogas, sociólogas, y que retomaba esta cuestión de la maternidad que Mónica había planteado en Maternidades Secuestradas con este grupo de taller de arte feminista que ella mantiene ya desde hace varios años, varias décadas, y en Buenos Aires se desarrolla partiendo de esa idea de maternidades secuestradas, pero en un contexto, ¿sí?, de discusión por la legalización de la interrupción legal del embarazo, ¿sí? Entonces, en ese contexto se desarrollan Maternidades en Tensión. Por supuesto, hay más piezas, ¿sí? Maternidades Secuestradas, Maternidades en Tensión. Acá tienen las dos piezas que están exhibidas ahora en el Museo Amparo. Cada sección tiene una receta para que ustedes desarrollen y jueguen, ¿sí? A través de manera virtual. Pueden bajarse en PDF e ir haciendo su propia receta. Y la muestra cierra con dos piezas lúdicas, una, el fotocall, y más de tipo de activismo, digamos, de activismo que parte de esta idea que yo comentaba al principio, ¿no? Del pequeño grupo, ¿sí? Que es el tendedero, ¿sí? O sea, son dos piezas, una pieza de claro desarrollo de herramientas activistas, que es el tendedero, y una pieza más lúdica, que es el fotocall, para que ustedes se tomen ahí una foto y sean madres artistas por un día, ¿sí? Entonces, abro a preguntas, no sé qué les parece, chicas, si hay algún comentario en el chat. Gracias, María Laura. Vamos a pedirle si alguien tiene algún comentario. En reacciones puede levantar la mano para que pueda abrir su micro, o bien compartir la pregunta en el chat, como ustedes prefieran. Creo que ha sido una charla realmente interesante, con líneas muy claras. Entonces podemos abrir el diálogo si les parece bien. María Laura, y compartir contigo que está aquí Mónica Mayer, está. Ay, mi amor, Mónica. Siguiendo. Bueno, puede ella también hablar, ¿eh?
por supuesto, o sea, puede opinar. Hola, Mónica. Vine a escucharte y aprender como siempre. Ay, mi amor, qué placer. Bienvenida, Mónica. Gracias. O si Mónica, ¿querés contar algo también? ¿Se puede contar algo? Contar una anécdota. No, más bien te quería preguntar, en instituciones más tradicionales, ¿qué tipo de problema enfrentas al presentar este tipo de curadurías? Y este tipo de curadurías en exposiciones, digamos, en instituciones más tradicionales, en general te las rechazan de plano. Ni llegamos a presentarlas, las rechazan de plano. O sea, ahora hay como una apertura, ¿no? De que las instituciones en sus organizaciones curatoriales, digamos, en su selección de proyectos, bueno, tienen que tener como un barniz más abierto, de integrar artistas mujeres o exposiciones que tengan que ver con las mujeres, etcétera, etcétera, pero digamos, exposiciones más instituciones más tradicionales no te aceptan. De hecho, acá en Argentina yo no he conseguido que me dieran un espacio para esta exposición y lo vengo buscando hace un montón. Y no tiene que ver solo con una cuestión presupuestal, porque evidentemente puede haber diferentes propuestas de presupuesto y se puede adaptar a los presupuestos de la institución. Tiene que haber una decisión política de la institución. Y trabajar temáticas tan fuertes como las que ustedes trabajan a lo largo del tiempo, no cualquier institución tiene espaldas para sostenerlo, ¿no? Porque es una apuesta política, más que una decisión solamente de integrar una exposición en la organización curatorial de la institución del año tal. Es complejo. Nosotras con Julia, en realidad lo que hemos tenido son colegas en instituciones que han querido jugar este juego y por eso han aceptado este proyecto. Pero, digamos, no es muy frecuente, ¿no? No es muy frecuente. Al menos desde mi experiencia, no sé, otras experiencias, No, si quieren contar. te preguntaba precisamente porque estuve platicando con una curadora y me decía que había propuesto una exposición a un festival sobre este tipo de temáticas y que le dijeron, pero pues que no hablara de cosas tan fuertes como violencia hacia las mujeres y porque era un festival y era una celebración. Claro, claro, es que es así, no quieren apostar políticamente. O hay otra situación que es mucho más delicada, ¿no? Y más compleja, que de repente vos presentas un proyecto y te bajan tanto el tono de cómo lo vas a exhibir, de lo que querés hacer, te lo van bajando, te van pasteurizando, como dice Lorena Wolfer, ¿no? Los trabajos, y eso es terrible, porque cuando uno presenta un proyecto tiene mucho entusiasmo para llevarlo a cabo, y entonces cuesta mucho decir, hasta acá llegué, lo bajo, ¿no? Entonces uno se puede encontrar también con esas situaciones, que por fortuna nosotros no nos hemos encontrado en las instituciones por las que ha pasado polvo, porque hubo una decisión política, pero también podría haber estado la decisión de decir, bueno, esta obra del tendedero no, mejor no le demos el lugar, no le demos el espacio, no le demos el tamaño, ¿no? No nos encontramos con eso, pero nos podríamos haber encontrado como un ejemplo de decir, bueno, te dejo, tengo mi cuota de apertura, ¿no? de mostrar que mi institución es abierta a estas temáticas, pero te las recorto, las neutralizo, las achico, las arrincono, ¿no? En vez de darte estas salas de esta dimensión, te doy una chiquitita en un subsuelo, como me ofrecieron a mí en una institución acá en Argentina, cuando yo propuse el proyecto. Me dijeron, sí, ¿cómo no, María Laura? Va a ser la sala del subsuelo. Ah, ok. No, gracias, les agradezco.
evidentemente, ¿no? Entonces son todas posibilidades que uno puede tener, pero que bueno, está en uno decir, no, hasta acá llegué, este es mi límite, este es mi límite. María Laura, tenemos un par de preguntas más en el chat. Yolanda Luna te dice, muchas gracias por compartir, muy interesantes, en particular los conceptos, elementos que contribuyen a que una exposición sea feminista. Privilegiar el proceso es uno de ellos. ¿Cómo sugieres que podamos documentarlo y mostrarlo como parte misma de la muestra final? Bueno, hay varias formas de mostrar un proceso. Por empezar, comentando, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En la conferencia de prensa con Julia hemos hablado siempre de nuestra amistad y de nuestros afectos y de quién es la investigación, ¿no? Eso yo creo que es un compromiso ético y afectivo, ¿no? Porque esta investigación de polvo de gallina negra no es mía, es de Julia. Es de Julia Antivilo, que es la investigadora que se dedicó a trabajar este tema en su tesis doctoral, pero que fruto de nuestra amistad y del encuentro de nuestros archivos y de nuestros recorridos, y específicamente de nuestros afectos, compartimos este proyecto, ¿no? Entonces, un poquito acá se rompe esta idea de el curador o la curadora diosa, que investiga, que decide que entra, que sale. No, porque este es un proyecto colectivo, junto con Mónica, junto con las familias de las artistas. Entonces, eso se puede mostrar por escrito, se puede decir en la conferencia, se puede señalar en el recorrido de la exposición, ¿sí? Demostrar quiénes participan dentro de ese proyecto. Entonces ya se rompe esta idea del curador o curadora narcisista, ¿no? Top, que es dueño de lo que va desarrollando. Por otro lado también es muy interesante, como fui marcando en la charla, ¿no? De cómo aparece la investigación, ¿sí? En la investigación, ciertos elementos que tienen que ver con el trabajo del archivo de las artistas, el trabajo de esos vínculos que van apareciendo también a lo largo de los años de la investigación, ¿no? Ir exhibiendo eso. Depende, estoy muy en el aire contestando, porque eso, cada caso, cada propuesta de trabajo de investigación o artística, va a ir dando esas posibilidades, ¿no? Dando lugar a la imaginación de cómo podemos mostrar nuestras metodologías, que son metodologías que consideran que la experiencia personal y que considera que lo afectivo son materia de trabajo. Están como en la materia prima del proyecto. Entonces, ahí, Yolanda, tiene que ver con cómo es tu investigación, qué es lo que querés trabajar y cómo podés visibilizar eso. Si desde un inicio uno tiene clara conciencia de que no hay un distanciamiento objetivo, de que uno no es Dios que está marcando, o diosa que está marcando ahí con su dedo lo que escoge, ¿sí? Eso va a aparecer tanto en la investigación como en el proyecto curatorial. O sea, lo importante es ser consciente de que todo trabajo es un trabajo complejo, donde interactúan muchos y muchos afectos, personas, y si uno quiere visibilizarlo, ¿sí? Eso va a aparecer en el proyecto. En el proyecto, ya sea curatorial, ya sea de investigación. Entonces, son posiciones que uno, no sé, toma de antemano y que empieza como a internalizar. Entonces ya sale esto, ¿no? En los recorridos que uno va haciendo de la exposición, cómo va privilegiando momentos, por ejemplo, el momento de la maternidad, el momento, ¿no? digamos, los lugares que uno le deja a los proyectos. El proyecto Carta a las Madres es un proyecto que aparece muy exhibido en la muestra, ¿no? Como uno de los proyectos medulares, donde se cuestiona todo el tema de la maternidad.
y es el momento en el que están siendo madres, están embarazadas y están pariendo las propias artistas. Entonces, si yo eso le dejo un rinconcito mínimo y 3 piezas, no es lo mismo todo un sector como le dejamos en la exposición, ¿sí? Porque consideramos que es una parte importante de mostrar y de transmitir concienciación sobre la maternidad. Entonces ahí hay varias situaciones que aparecen, no es casualidad los espacios que las obras tienen, no es casualidad, tienen que ver con decisiones afectivas, decisiones políticas que vamos tomando con Julia, con Mónica, con las artistas, o sea, no es casualidad, ¿sí? Y eso tiene que estar como internalizado de antemano, ¿no? En el momento que uno va a armar una museografía, lo charlamos mucho con el equipo museográfico hermoso que tiene el Amparo, lo trabajamos mucho con Benedetta Monteverde, que es la museógrafa de la exposición, ella lo comprendió. Entonces, digamos, son muchos meses de trabajo para que esto pueda salir así, ¿no? Y para que se respete justamente la experiencia y los afectos que aparezcan en la exposición. Evidentemente que no aparecen con un cartel luminoso, ¿sí? Pero uno no se va de la misma manera de una exposición feminista como de una exposición más tradicional, ¿no? Por eso están los debates, por eso están los intercambios en las redes, por eso va pasando todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Y eso es algo que mueve la exposición, que tiene que ver con el montaje, que tiene que ver con diferentes interpretaciones de la vida y de las obras artísticas, ¿no? Y eso se ve ahí en la exposición, y seguramente si uno tiene eso como muy internalizado, va a aparecer en todo proyecto, ya sea de investigación o curatorial. Muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más. Rebeca Barquera. Quisiera preguntar si podrías ahondar sobre el trabajar con archivos personales desde la curaduría feminista. Y Domenica Rosas, hola. Cuando hablas sobre el activismo curatorial y que una de las intenciones de esta exposición es lograr un cambio real, para ti, ¿cuál sería ese cambio? Gracias. Bueno, archivos con artistas, Silvia, ¿me podés volver a repetir archivos con artistas vivas, dijo? ¿O artistas Con archivos personales desde la personales? curaduría feminista. Vale. Bueno, tanto yo trabajo con artistas vivas y trabajo con una artista que murió y a la que no conocí personalmente, ¿no? Que es Alicia D'Amico. Es una fotógrafa que el año que viene vamos a desarrollar una exposición en México con Karen Cordero, en relación con una amistad que tuvo con Ana Victoria Jiménez, otra fotógrafa mexicana, Alicia D'Amico. Y es muy diferente trabajar con artistas vivas en sus archivos personales que con artistas que ya no están. Con artistas vivas se construye una relación afectiva, que a mí me interesa, construir una relación afectiva que está atravesada por la vida y que está marcada, digamos, por momentos que, como la vida misma los tiene, complejos, tensos, armónicos, hermosos, menos hermosos, ¿sí? Esa relación se va tejiendo con el tiempo, lo digo, el vínculo que tengo con mi amiga Mónica Mayer, el vínculo con mi amiga Ilse Fuscova, ¿sí? Que lleva a que uno pueda, digamos, como con toda amistad, trazar lazos muy profundos por los años y años que viene trabajando en su casa, con sus afectos, con el archivo, porque no es lo mismo ir a una biblioteca a estar años, ¿sí?
trabajando archivos que son de orden público, que un archivo en la casa de un artista. Tiene horarios que no son los frecuentes, tiene ritmos que son mucho más lentos, pero una intensidad afectiva que es de una riqueza que no la da ninguna biblioteca, ningún archivo en manos de públicas, ¿verdad? Lo da la vida, lo da la vida. Y en el trabajo con un artista que no está, que ya no está, la enorme riqueza que uno tiene por sus amigas que son las que transmiten, digamos, lo que fue ese artista, y por sus familiares, es increíble. O sea, también yo, la verdad que mi experiencia en archivos personales, con toda la complejidad que tienen, yo la he disfrutado, la sigo disfrutando, la sigo eligiendo, más que los públicos. Uno en un archivo público se puede hacer amiga de la bibliotecaria, ¿verdad? En los archivos personales uno puede trabar lazos que van mucho más allá de la disciplina artística y que realmente es lo que a mí más me gusta de esta profesión, que es que tiene que ver con la vida. Tiene que ver con la vida. Entonces uno sufre cuando esa artista se va volviendo más viejita, y va haciéndole un poco de memoria, ¿no? Yo soy un poco la memoria de Ilse Fuscova, porque ella tiene 94 años y muchas cosas no se acuerda, y yo le digo, no, pero Ilse es así, ¿no? Hasta de ir a entrevistas que le hacen a ella, acompañarla para hacerle de ayuda a memoria. O sea, es un vínculo de una intensidad, lo mismo con Mónica, que no voy a contar acá cosas que puede contarlas Mónica, ¿sí? Pero es un vínculo de una intensidad, de una riqueza bueno, que trasciende la investigación, ¿no? Y que involucra muchos afectos, no sé, una profundidad amorosa que no la tiene, no sé, ir a la Biblioteca Nacional de acá de Buenos Aires y hacer horas de hemeroteca, que lo he hecho, ¿sí? Y la verdad que prefiero hacer hemeroteca en la casa de mi amiga Mónica, revisar sus catálogos, revisar sus revistas, no sé. ¿Sí? Para mí es de una riqueza que no la tiene lo otro. Respeto la decisión de cada investigador, ¿no? Y luego el terror que te da cuando ese archivo se está por vender o no lo podés salvar. Tiene todo, lo bueno, lo malo, ¿sí? Cuando ese archivo se está por ir de tu país, cuando esa persona ya no está, etcétera, etcétera. Entonces, tiene todos estos contrastes que no lo tiene la seguridad del trabajo de un archivo público. Un archivo público. Tendrá otras complejidades el archivo público. Es en relación con la pregunta, en relación con los archivos. Y la otra, Ana o Silvia, si me pueden ayudar con la Sí, otra claro. pregunta. Sí, Domenica Rosas te decía sobre una de las intenciones de esta exposición es lograr un cambio real. Para ti, ¿cuál sería ese cambio? El cambio, para mí, el cambio real es tomar conciencia de las inequidades, las desigualdades del sistema patriarcal. ¿Sí? No es una, me encantaría decir, tomar conciencia de, qué sé yo, de que la domesticidad, cómo cae en la vida de las mujeres. Bueno, no es una, son muchas, ¿no? Pero yo soy feliz con que las personas que vayan a ver esta exposición salgan reflexionando sobre las dificultades de nuestras sociedades, ¿sí? Porque no es la mexicana, no es la mexicana, por eso hay obras que se desarrollaron en Argentina y podemos hacer, pensar que las problemáticas que plantean Polvo de Gallina Negra atraviesa todo el continente, ¿verdad? Entonces,
Yo soy feliz con que las personas que pasen por esta exposición piensen, reflexionen de qué manera pueden, con un granito de arena muy chiquitito, ir cambiando algunos comportamientos para poder vivir en sociedades más justas, más equilibradas, ¿sí? Y para tener una mejor vida cotidiana las personas, ¿no? Para que convivamos de una manera más agradable, más sana, más justa, los seres humanos, ¿no? Y entre ellas, por supuesto, como feminista, las mujeres y las disidencias sexogenéricas, pero yo considero que todos los seres humanos, ¿sí? Varones, cisvarones, o sea, todos los seres humanos debemos ir mejorando. Entonces, como cuando uno es niña, niño, y nuestras familias nos dicen, bueno, esto se debe hacer, esto mejor no. Bueno, quizás esta exposición sea un poquito eso, ¿no? Mostrar en qué no nos debemos seguir comportando como nos comportamos y cómo mejorar nuestras vidas, ¿no? Cómo mejorar nuestras vidas y nuestras convivencias, ¿sí? Eso para mí es como el objetivo más importante, ¿no? De esta exposición. Gracias, María Laura. Victoria dice, muy interesante plática, espero visitar la exposición en vivo pronto. Vi hace un tiempo una exposición de Mónica Mayer en el MOAC. ¿Publicaron algún catálogo o texto ustedes sobre esta muestra? Mónica, ¿querés contar? Sí, lo encuentran. Sí, en la página del MOAC se hizo un catálogo bilingüe y lo pueden encontrar, lo pueden bajar en la página del MOAC de la exposición. Ahí se puede descargar de manera gratuita. Muchas gracias, Mónica. Y Anaís Abreu tiene un comentario. Me gusta pensar que la curaduría de arte feminista es algo mucho más colectivo que individual, que surge a partir de varios sentipensares. Tal cual, exacto, muy bien. Pues, María Laura, son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más quiera hacer alguna antes de irnos. Y también, María Laura, no sé si tú quieres compartir una reflexión final antes de cerrar esta charla, este diálogo. Digamos, como reflexión final, invito a todas, todos, todes que visiten la exposición con algunas de estas líneas que estuvimos viendo aquí y intercambiando acá en esta plática, y pensar de qué manera se puede ir mejorando, como dije recién, ¿no? Cómo hacer nuestras vidas más vivibles, ¿no? Como citando a Judith Butler, cómo hacer nuestras vidas más vivibles. Entonces, pensar un poquito a través de esta exposición esa frase, ¿no? De cómo hacer nuestras vidas más vivibles, mejores vivibles, ¿no? Así que, bueno, con eso les dejo y les mando un beso acá muy grande desde este frío invierno sureño. Un beso especial a Mónica, que nos acompaña. Muchísimas gracias, María Laura. También le agradecemos mucho a Mónica Mayer que nos haya acompañado en esta charla y por supuesto a todos ustedes, a Alma Cardoso, a Cristian Gómez, a Rebeca Barquera, a Mónica Muñoz, que estuvieron y que convocaron a sus estudiantes para participar en esta actividad. Pues muchísimas gracias nuevamente. No queremos despedirnos sin recordarles que la exposición Polvo de Gallina Negra estará en las salas de exposiciones temporales del Museo Amparo hasta el 14 de noviembre. El horario de visita es de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y tenemos entrada gratuita todos los días. Muy buenas tardes para todos. María Laura, un abrazo enorme hasta Argentina. Un abrazo. Y nos vemos muy pronto. Gracias. Un abrazo, Mónica. Chao.